Bendiciones. Dios le bendiga mucho. Le habla el pastor Miguel Urbano Macías, pastor del Centro Cristiano Belén de Umbría. Una vez más estamos aquí para acompañarle, para traer una palabra que va a bendecir tu vida, tu casa y toda tu familia. Ya regresamos. Continuamos en este día con el tema que estamos llevando en esta semana. Recuerda que estamos trayendo un tema general en la semana y es la palabra de Dios es medicina. Pero en el día de hoy vamos a tratar el tema la palabra de Dios actúa en tu vida. Entonces ese es el texto que vamos a mirar y vamos a mirar que la palabra de Dios ella actúa, es decir, ella tiene poder, ella trabaja, ella obra, ella actúa, ella tiene un efecto cuando se predica, cuando se oye la palabra, cuando se vive la palabra, ella tiene poder para hacerlo. Vamos a mirarlo en el Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 55 verso 10 dice el texto: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá sino que la riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará, dice Dios, lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Extraordinaria palabra. Desde el Antiguo Testamento vemos cómo Dios está diciendo que su palabra, la palabra de Dios, las Escrituras, la Biblia, cuando la oímos, cuando la leemos, cuando la practicamos, cuando la creemos por fe, ella tiene un efecto. Es decir, Dios la envía con un propósito, Dios la envía con un plan. Por eso el tema de hoy, la palabra de Dios actúa en tu vida. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no importa dónde estés, no importa dónde te encuentres, allá te alcanza la palabra de Dios y la palabra de Dios poderosa para obrar un milagro en ti, un cambio, una transformación. Por eso es importante que tú leas la palabra, que tú vivas la palabra, que tú escuches la palabra, porque la palabra de Dios, ella actúa. Hay veces que la gente escucha la palabra y cree que no va a pasar nada. No, la palabra de Dios actúa de una manera especial. Voy a leerlo en otra versión que es Dios habla hoy. Y dice el texto: así como la lluvia y la nieve baja del cielo y no vuelve allá, sino que empapa la tierra, la fecunda y la hace germinar y produce la semilla para sembrar y el pan para comer, así también la palabra que sale de mis labios no vuelve a mí sin producir efecto, sino que hace lo que yo quiero y cumple la orden que le doy. Extraordinaria comparación está diciendo la palabra. Dice que así como cae lluvia del cielo y cuando cae en la tierra, ¿verdad?, hace que las plantas, hace que las semillas produzcan fruto, hace de que boten flores. Es decir, la lluvia cuando cae en la tierra tiene un efecto. La lluvia cuando cae en la tierra actúa, trabaja, obra a favor de los animales en la tierra o de las plantas o de los árboles y la hace germinar, la hace producir, la hace que se multiplique. Entonces dice el texto: así es mi palabra, la palabra de Dios que sale de su boca. Dice, ella tiene un efecto, ella también tiene un efecto, ella obra, ella sana, ella libera, ella restaura, ella vivifica la palabra del Señor. Por eso usted ve, mi querido oyente, que usted lee el Salmo 119 y dice el salmista: Señor, vivifícame con tu palabra. Extraordinario, dice, vivifícame con tu palabra. ¿Por qué? Porque la palabra trae vida, la palabra sana, la palabra restaura, la palabra sana, la palabra bendice, libera, solamente con la palabra. Por eso la importancia de nosotros predicar la palabra del Señor. Y en tu programa Palabra de Vida, nosotros traemos eso, palabra de vida, palabra del Señor. Y en esta emisora, en esta frecuencia F, nosotros predicamos la palabra y usted puede ver la palabra, las predicaciones por todos los canales de comunicación, televisión, radio, YouTube, las redes sociales, todo esto, porque sabemos que la palabra de Dios hay que predicarla, porque hay una palabra que trae vida. Por ejemplo, usted que está escuchando esta palabra y usted de pronto está diciendo: me quiero suicidar, ya mi vida no tiene sentido, yo creo que ya no voy a vivir más, yo no salgo más de esta. Pues yo le vengo a decir de parte del Señor que Dios no ha terminado contigo, que tienes un Dios más grande que tus problemas,
el Dios que yo predico, el Dios que nosotros servimos, es un Dios más grande que los problemas que tú puedes tener. Por eso en el día de hoy yo declaro esta palabra, profetizo esta palabra, que Dios te va a cambiar de una manera especial tu vida, tu situación, lo que estás viviendo. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, es las escrituras la que viene a traer un cambio en nuestra vida. Por eso el texto dice, así también la palabra que sale de mis labios no vuelve a mí sin producir efecto. O sea, la palabra de Dios trae un efecto, sino que hace lo que yo quiero. Es decir, que cuando Dios suelta una palabra es porque Él quiere hacer algo en tu vida. Él quiere obrar un milagro hoy. Él quiere darte una oportunidad más. Él quiere darte la oportunidad de vivir, de restaurar tu hogar, de tu economía, de la salud. Ese es el Dios de los cielos. Y dice, y cumple la orden que le doy, dice el Señor. Es decir, que no es una casualidad que tú estés escuchando esta palabra. No es algo fortuito. No fue algo así que se dio, sino que es un plan de Dios. Porque la palabra de Dios viene para esto, para bendecirte. La palabra de Dios, ella trabaja, actúa, obra y produce un efecto cuando tú la escuchas con fe y la guardas en tu corazón. Ya regresamos. Continuamos, avanzamos en este día con el tema de hoy, recordando que la palabra de Dios es medicina y que ella como medicina actúa. La palabra de Dios es como la medicina. La medicina cuando se toma, ella actúa, ataca la enfermedad, ataca el virus, la infección. Otra, activa la defensa del cuerpo. De igual manera, así es la palabra de Dios. Cuando tú oyes la palabra, la crees, Dios obra un milagro en tu vida. Ataca el pecado, ataca la enfermedad, ataca la opresión satánica y diabólica, ataca la brujería, destruye toda obra de las tinieblas. La palabra de Dios, ¿por qué? Porque ella actúa. Ahora, toda persona o creyente necesita oír la palabra, recibir la palabra, porque ella hace efecto, actúa, obra, trabaja en nuestras vidas. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13, mira lo que dice, donde la palabra explica que, las escrituras explica que la palabra de Dios actúa en la vida de la persona. Dice el texto, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, hablando Pablo a la iglesia, de que cuando recibiste la palabra de Dios, ¿escuchaste? Cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, dice Pablo, la recibiste no como palabra de hombre, sino según en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los que la oyen. Extraordinaria la palabra del Señor. Porque Pablo lo que está diciendo, ellos diciendo, señores, ustedes que están escuchando esta palabra no es de hombre. Le vuelvo a repetir el texto, vamos a leerlo para que usted lo tenga más claro. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad. La palabra de Dios, la cual actúa en, escuche eso, la palabra de Dios actúa en vosotros los creyentes. Cuando dice en, está diciendo que la palabra de Dios no solamente tiene poder para afectar mi cuerpo físico, sino que también puede afectar de manera positiva, trayendo una sanidad, una restauración, una liberación de mi alma, de mi espíritu, de mi intelecto. Qué hermoso ver cómo la palabra de Dios nos enseña que ella actúa en nosotros. Extraordinario cuando por eso uno tiene que orar por la gente. Usted cuando se ora por la ciudad, ore por nuestra ciudad de Cúcuta. Y la palabra que usted ora, la palabra que usted declara, ella tiene poder y va a actuar y vamos a ver un cambio en nuestra ciudad. Ora por tu familia. Levántate en las mañanas, ve al culto, en los ayunos, la oración, ora por tu familia y tú vas a ver un cambio extraordinario porque estás orando la palabra del Señor y la palabra de Dios, ella trabaja, ella actúa, ella tiene un efecto extraordinario, pero dice el texto que ella trabaja dentro de nosotros. Efesios 3:20 también lo dice. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa, según el poder que actúa en nosotros. ¿El poder de quién? El poder de Dios.
El poder de Dios que está en Cristo Jesús, que está en el Espíritu Santo y que está en la palabra. Y aquel que es poderoso, ¿quién es aquel? El Dios Todopoderoso, para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos. ¿Estás pidiendo algo? Dios puede darte aún más de lo que estás pidiendo. O tú puedes entender el poder de Dios que puede hacer algo para tu vida. Pues según el poder que actúa en nosotros, Dios obrará. También Pablo dice en Colosenses 1:29, dice, por lo cual también trabajo, dice Pablo, luchando según la potencia de Dios, el cual actúa poderosamente en mí. Extraordinario, hermoso pasaje. ¿Por qué? Porque estamos mirando que la palabra de Dios, ella actúa, ella trabaja, ella obra. Voy a poner un ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Está en Ezequiel capítulo 37, verso 1. Mire lo que dice. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. ¿Cómo estaba el valle? Lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. La condición en que estaba el pueblo, secos en gran manera. Dice el versículo 37:3. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirás en estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. O tú lo sabes. Y él me dijo entonces, verso 34 dice, él me dijo entonces, mire lo que le dijo Dios, profetiza, háblale, declárale a estos huesos y diles, huesos secos, oí palabra de Jehová. Mire lo que dice el texto, oí palabra de Jehová. Es decir, que la palabra de Dios es poderosa para actuar. Y yo profetizo y declaro sobre ti, no importa la condición en que te encuentres. No importa la circunstancia que estás viviendo, la palabra de Dios te levanta, la palabra de Dios te sana, la palabra de Dios te restaura, la palabra de Dios te libera. ¿Por qué? Porque Dios está diciendo y le dijo al profeta, profetiza la palabra de Dios y dile, hueso seco, oí palabra de Jehová. Y en esta mañana, en esta semana, tú estás escuchando palabra de Jehová, palabra de Dios. Los principios bíblicos que traen sanidad, restauración, vida sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu hogar, sobre tu matrimonio. No importa lo que estés viviendo, no importa la condición en que estás, la palabra de Dios es poderosa y actúa a favor tuyo, trayendo sanidad, liberación, restauración. Continuamos con nuestro tema del día de hoy, un tema muy hermoso que estamos enseñando y que sé que es de grande bendición para tu vida. Recuerda que la palabra de Dios actúa, trabaja, obra cuando tú la oyes, cuando tú la lees, cuando tú la crees con todo tu corazón. Y estábamos poniendo el ejemplo de cómo actúa la palabra de Dios, porque uno dice, bueno, la palabra actúa, pero ¿cómo actúa? Y es aquí donde estamos leyendo en Ezequiel capítulo 37, donde Dios trae al profeta y le dice, mira cómo está este valle de secos huesos, sin vida, sin esperanza, no hay esperanza, así que ponte en medio del valle de los huesos secos y profetiza. ¿Pero profetiza qué? La palabra del Señor. Y hay gente que tiene problemas cuando escucha decir que yo profetizo la palabra o yo declaro la palabra. Pues claro que yo voy a declarar la palabra, porque la palabra que yo declaro no es la palabra humana, no es humanismo, no es filosofía humana, es la palabra de Dios. Y como yo creo que la palabra de Dios, ella actúa, ella trabaja, ella obra un milagro en la gente que lo escucha. Por eso en el día de hoy yo tomo esta palabra y la leo, y cuando Dios le dice al profeta en 37:4 de Ezequiel, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oí palabra de Jehová. Qué hermoso. Verso 7 dice en adelante, Ezequiel 37:7, profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido, oiga lo que dice la palabra, hubo un ruido mientras yo profetizaba, mientras yo declaraba la palabra, mientras yo decía la palabra, mientras yo confesaba la palabra, he aquí un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. ¿Quién hizo eso? La palabra de Dios. Porque la palabra de Dios trabaja y actúa, y con toda mi fe yo profetizo una vez más, yo declaro para ti, tú que me escuchas en este programa, que Dios obra un milagro a través de este programa, a través de estas palabras que yo estoy soltando. Declaro que llegó el tiempo de Dios para tu vida. Vas a ver la gloria de Dios en tu casa, vas a ver la bendición de Dios sobre ti, vas a ver cómo Dios te saca de ese desierto, vas a ver cómo Dios hace un milagro en tu empresa, en tu negocio, vas a ver cómo Dios restaura tu hogar, vas a ver cómo Dios trae a tus hijos que se fueron de la casa
lo saca del canal o de la droga, de allá donde se fue, y te lo trae a tu casa para ser transformado. Esa es la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque el profeta lo estaba diciendo. Cuando profetizó, dice que escuchó un ruido, y mientras yo profetizaba, he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, hueso con sus huesos. Es algo extraordinario lo que produce la palabra, lo que la palabra hace y actúa. Y luego dice el versículo 38, y miré, y aquí que tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu, dice la palabra. Verso 11 dice, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Pero vengo a traerte palabra. Hay esperanza para ti. Porque Dios te dice en esta hora, no importa donde estés, donde se encuentre, o en el lugar que estés, o por el medio que lo estás viendo, por YouTube, por internet, por Instagram, por cualquier medio que estés viendo, es porque Dios te está declarando la palabra, que Dios no ha terminado contigo, que Él tiene un plan para contigo, para con tu vida, que todavía Dios no ha terminado contigo, mi querido oyente, mi querido amigo, que Dios tiene un plan, y eso es lo que yo estoy declarando, profetizando, que el plan de Dios, el propósito de Dios se cumplirá en ti, y toda promesa que Dios tiene para tu vida se cumplirá, sin faltar una coma, sin faltar una letra, sin faltar una tilde. Las promesas de Dios se cumplen. Solamente es alíñate al plan y alíñate al propósito de Dios, y busca la voluntad de Dios, y vas a ver cómo la palabra de Dios actúa de una manera especial. Versículo 12 dice, por tanto profetiza y dile, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestro sepulcro, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura, y los traeré a la tierra de Israel. Extraordinario, porque el profeta lo que estaba diciendo era la palabra de Dios, declarando la palabra de Dios. Y eso es lo que hacemos en esta mañana, en esta semana, que estamos hablando que la palabra de Dios es medicina para ti. Mire cómo dice el texto, que cuando Él le dice profetiza, y he aquí que yo abro vuestro sepulcro. Y yo profetizo en esta hora que Dios abre una puerta grande y eficaz para ti. Que Dios abre una puerta, una oportunidad para que tú vivas, para que tú te levantes, para que tú vuelvas a tu casa, para que tú te vuelvas al Evangelio, para que tú busques el perdón y el amor de Dios. Es una oportunidad extraordinaria. Dios abre puertas, Dios abre oportunidades. Me apasiona esta palabra porque el profeta lo estaba diciendo, hablando, declarando, profetizándolo, como tú lo quieras llamar, pero a la palabra hay que hacerlo. La palabra hay que profetizarla, hay que hablarla, hay que decirla, porque no es la palabra de hombre, son las Escrituras, la palabra del Señor. Y por eso en este día, una vez más, yo lo declaro, yo lo digo, yo oro para que Dios obre un milagro ahora en tu casa, en tu empresa, en tu negocio, allá donde estés. Yo como hijo de Dios, como pastor, yo siento en mi espíritu de declarar esta palabra sobre ti. Orar por tu casa, por tu familia. Vuelve nuevamente a los caminos de Dios, regresa al redil del Señor, búscale, levántate nuevamente a servirle al Señor. Olvídate de tu pasado, porque Dios tiene cosas nuevas para ti. Esa es la palabra, por eso dice el texto en 2 Corintios 5, 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, Dios tiene cosas nuevas, y yo profetizo de que Dios tiene cosas nuevas para ti en el nombre de Cristo Jesús. Bendiciones. Te invitamos para que tú puedas compartir este video con todos tus amigos, con toda tu familia y con todos tus compañeros, para que ellos reciban la bendición que tenemos a través de la predicación de la palabra en nuestro canal. Así que si tú no te has inscrito, te invitamos para que te suscribas a nuestro canal y sea de gran bendición para ti. Bendiciones.